buenas noches a todos los participantes que nos están acompañando. Vamos a continuar el día de hoy con la dinámica que habíamos planteado en la reunión de la semana pasada, donde básicamente nos habíamos propuesto un itinerario de recorrer interpretaciones y decisiones de agenda emitidas por el Comité de Interpretaciones. Había algunas que se les había pedido revisar, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar un poco con algunas de ellas y otras vamos a ver qué entendieron de la lectura, pero lo importante en realidad era que eh, desde la última reunión que tuvieron conmigo a la fecha se familiaricen más con el entorno. No me importaba tanto que, que comprendieran el fondo de cada una de las decisiones, porque eso lo vamos a ir abordando en las reuniones, ¿sí? Lo que me interesaba era que navegaran por la página y que si durante las actividades de hoy aparecían dudas sobre cómo acceder a la información, me pudieran hacer esas consultas, porque digamos que como habíamos dicho el otro día, tenemos un doble objetivo acá. Por un lado, obviamente que aprendan el contenido de la temática, pero por otro lado que también incorporen a su casuística profesional eh, herramientas que les permitan acceder a aquello que por razones lógicas de tiempo no vamos a llegar a abordar durante las reuniones que nos corresponden. Bien, entonces esta es la primera. En el material anterior se refería a una revisión general de la aplicación consistente de las normas NIF y el rol que juega en esa aplicación consistente el Comité de Interpretaciones. Esta ya es la reunión número 1, donde empezamos a abordar decisiones de agenda e interpretaciones. Siempre la idea es abordar alguna interpretación clave y luego algunas decisiones de agenda con algunas NIF que ya hayan visto en el programa que vienen siguiendo. Bien, por eso hemos reparado en decisiones de agenda relacionadas con normas NIF que ya han visto lo mismo que las interpretaciones. Bien, la interpretación que en concreto vamos a ver el día de hoy es la número 1, repito, no porque sea la número 1 es que la estamos abordando, sino porque se relaciona con un tema que ya vieron, que es la medición del costo de un activo fijo. ¿Mm? Porque también es importante que tengamos en claro que muchas veces el título de una interpretación no nos da muchas pistas sobre cuál es el problema que realmente aborda una interpretación. Por eso es importante que por lo menos hagamos el ejercicio de leerlas para comprender cuál es el problema. Siempre las interpretaciones, si tuvieran oportunidad de revisar las que, esta que era una de las que en concreto les había pedido revisar, van a ver que tiene una estructura muy similar. Siempre va a hablar de eh, cuáles las normas que se consideraron para desarrollar esa interpretación, porque acuérdense que las interpretaciones no crean normas nuevas, sino que aplican las normas existentes. ¿Mm? Por lo tanto, van a indicar el listado de normas que se utilizan como referencia para la emisión de esa norma, van a plantear cuál es el problema que se le planteó al comité de interpretaciones, luego van a plantear cuál es todo el análisis que ha hecho el comité de interpretaciones del problema y finalmente va a tener una sección que va a decir acuerdo, ¿sí? Y donde dicen acuerdo es donde dice concretamente lo que la entidad tiene que aplicar. Sería el requerimiento, pero si uno empieza leyendo la parte de acuerdo
y no lee todo lo que es el problema, los antecedentes del problema y demás, no entiende por qué se está dando una solución o por qué se plantea un asunto generalizado. Una cosa que mencioné en la reunión pasada, pero que me gustaría que lo tengamos bien presente, es que desde hace ya un tiempo que el comité de interpretaciones está más abocado a resolver los asuntos de aplicación consistente de las normas a través de las decisiones de agenda y no tanto a través de las interpretaciones, habiendo sido la última que se emitió la número 23. ¿Mm? La CINIF número 23 fue la última que se emitió, después no hemos tenido nuevas interpretaciones del CINIF. ¿Mm? Entonces vamos a ver esta primera interpretación que tiene por título Cambios en pasivos existentes por retiro del servicio, restauración y similares. ¿Con qué norma se relaciona esta interpretación? Bueno, con todas las que aparecen ahí. Con la NIF 16 sobre arrendamientos, con la NIC número 1 sobre presentación de estados financieros, con la NIC número 8, con la NIC 16, con la NIC 23, con la NIC 36 y con la NIC 37. Si yo les tuviera que decir concretamente cuáles son las normas core, las que más están afectadas en este caso, serían la NIF 16, la NIC 16 y la NIC 37. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando para aplicar la interpretación el comité llama la atención sobre tenga cuidado porque cuando aplique esto no se olvide de aplicar tal cosa que surge de la NIC 1, no se olvide de aplicar tal otra cosa que surge de la NIC 8, etcétera. Cualquier norma que el comité de interpretaciones menciona a lo largo del acuerdo va a incluirla en esta primera parte de la estructura de la interpretación. ¿Mm? Cuéntenme cuántos tuvieron o alcanzaron a leer esta interpretación. ¿Quiénes pudieron encontrarlas? ¿Quiénes pudieron leerla de los que la encontraron? No pudieron identificar dónde estaba, no pudieron leerla, por lo menos identificar dónde encontrarla en la página web. Sí, Cristian dice que sí, que la pudo. ¿Sí pudo identificar dónde estaba o sí pudo leerla, Cristian? Identificar dónde. Perfecto, no hay ningún problema. La idea de este tiempo desde que nos vimos hasta hoy era que se familiaricen con la herramienta, con la página, ¿sí? El problema que tienen con las interpretaciones, que como son norma, solamente tienen una especie de muy breve resumen que da una pista sobre lo que se trata, porque para acceder a la norma completa, con todas las anotaciones y demás, tendrían que tener la suscripción como para acceder a la NIC 1, a la NIF 15, a cualquier otra norma. Lo que pueden acceder de forma libre es al 100% de las decisiones de agenda. ¿Mm? Bueno, ¿cuáles son los antecedentes de esta norma? Básicamente el problema tiene que ver con que muchas entidades, cuando reconocen un elemento de propiedades, planta y equipo, asumen una obligación, ya sea para desmantelar a esa partida, para retirarla del lugar donde la ubican, o para realizar alguna actividad de restauración, a veces de carácter medioambiental, a veces de carácter, digamos, eh, contributivo. Por ejemplo, hay compañías que cuando le dan una autorización para realizar actividades de exploración en una determinada área con el objetivo de realizar
posteriormente extracción de crudo, extracción de petróleo, les crean la obligación de que cuando finalice el periodo, supongamos que le dicen, bueno, usted tiene 15 años para operar todo este sector, esta área geográfica, dentro de esos 15 años usted tiene que hacer actividades de exploración, de evaluación, cuando llega a la capacidad de poder extraer, tiene que extraer, etcétera, etcétera, pero cuando se me va de esta zona, todos los pozos que ya no están, que no son productivos, los tiene que tapar. Entonces es muy común, por ejemplo, en el sector petrolero, no sé si alguno tiene experiencia en haber trabajado en alguna compañía petrolera o haber auditado a algún cliente del sector petrolero, que tengan estas famosas obligaciones por taponamiento, que es una forma de restauración, ¿no? Es una compensación que nace por el solo hecho de ser parte del contrato, pero que voy a tener que cumplirla al final del contrato. ¿Mm? Entonces, esas obligaciones, que se denominan generalmente pasivos por retiro del servicio, restauración y similares, si uno se remite a la NIC 16, propiedades, planta y equipo, va a decir que bajo determinadas circunstancias forman parte del costo del activo fijo. Si ustedes van a la NIC 16 en el párrafo 16, en el literal C, va a mencionar como parte integrante del costo los pasivos por retiros del servicio, restauración y similares, en la medida en que no deban ser reconocidos con propósitos distintos de la producción de inventario. ¿De acuerdo? Entonces, cuando forma parte del costo, la pregunta era si los cambios en la provisión, porque nosotros sabemos que al final de cada año, dado que la provisión se trata de una estimación, al final de cada año tenemos que actualizar el importe en libros de la provisión para que refleje cualquier nueva hipótesis que la entidad maneje para la medición de esa obligación de largo plazo. Entonces el tema es, en el momento inicial yo hice un registro, por así decirlo, de activo fijo contra provisión. Cuando ajusto al cierre del año el valor de la provisión, tengo que ajustar activo fijo, tengo que la contrapartida afectarla al resultado, tengo que afectar una parte de una parte, si es una parte de una parte, qué parte es resultado y qué parte es modificación del costo del activo fijo. ¿Qué pasa si el activo fijo lo mido aplicando modelo de revaluación? Entonces, la norma, dentro de lo que es el alcance, digo norma porque las interpretaciones son normas, ¿sí? La interpretación se va a aplicar a los cambios en la medición de cualquier pasivo existente en la medida en que en el momento del reconocimiento inicial, la entidad reconoció el debe de la operación como parte del costo de un elemento de la NIC 16 o como un activo de derecho de uso de la NIF 16, porque recordemos que cuando después se emite la NIF 16, al medir el activo por derecho de uso, asume un criterio de medición del costo inicial equivalente en muchos casos al de la NIC 16, ¿sí? Pero creo que todavía NIF 16 no han visto, ¿no? NIC 16 sí, pero NIF 16 no. Bien. Bueno, pero cuando vean NIF 16 van a recordar lo que les estoy diciendo, porque nos podemos concentrar en el problema de NIC 16 y esa sí la han visto. Entonces, como dice ahí,
estos pasivos podrían existir, por citar algún ejemplo, cuando una entidad de una industria extractiva tiene que realizar una acción de rehabilitación de daños ambientales, o cuando una entidad tiene que remover ciertos equipos. El ejemplo que vamos a ver ahora es justamente el de una entidad que compra un activo fijo, pero tiene que luego de pasar un periodo, tiene que sacarlo del lugar donde lo incluye, donde lo reconoce. Bien. Entonces, la interpretación va a abordar cómo debe contabilizarse el efecto de tres eventos que son los que van a cambiar el valor de la provisión. Por un lado, cualquier modificación en la salida estimada futura de beneficios económicos. ¿Mm? En segundo lugar, el hecho de que pueda cambiar la tasa de descuento. Y finalmente, el incremento que refleja en el paso del tiempo, que sería la reversión del descuento original. ¿Sí? Pensémoslo del siguiente modo. Yo estoy en el momento T0, o sea, en el momento del reconocimiento, y acá en el momento TN, que es cuando tengo que cumplir la obligación. Cuando me paro acá, mi obligación hacia futuro es de 1000. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder medirla acá en el momento del reconocimiento? La tengo que traer a valor presente. Supongamos que el valor presente, esto pueden ser 5 años, 10 años, 20 años, el tiempo que sea. El valor presente de estos 1000, supongamos que da, porque es un valor que queda muy lejos, nos termina dando 420. Entonces la entidad va a haber hecho un registro de activo fijo por 420 contra una provisión también por 420. ¿Mm? Pero cuando pasa un periodo, ya estamos en el momento T1, pero el momento es el final es el mismo, acá la empresa tiene que volver a revisar sus estimaciones. Y a lo mejor con nueva información dice, no, a ver, cumplir esta obligación dentro de no ya n años, sino n-1 años, me va a demandar, supongamos, 1080. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es capitalizar o revertir el valor descontado para llegar al valor que sería multiplicar 420 por la tasa de descuento original. Y cuando tengo este importe, volver a estimar el valor presente, que a lo mejor supongamos me termina dando, por decir algo, 500. Y supongamos que acá el valor de 420 más la tasa de descuento me da 482. Entonces yo tengo una diferencia a imputar de 18. Yo tengo que aumentar la deuda en 18 porque si solamente lo que hago es aumentarla por el paso del tiempo, por la reversión, ¿sí? La reversión del descuento, solamente la voy a haber incrementado en 62. De 420 a 482 voy a haber pasado. Bien. Entonces el problema es estos 18, donde los reflejo los 62, que es la diferencia entre este valor y este valor, donde los reflejo. Y fíjense que acá estos 18 se explican todo por el aumento de 1000 a 1080, pero también podría haber ocurrido que hubiese cambiado la tasa de descuento, porque para descontar hubiera utilizado una tasa diferente, o que pueda
extenderse el tiempo, ¿no? Que a lo mejor yo había estimado que iba a ocurrir en un momento determinado y a lo mejor tiene que hacerse la desmantelación en Tn más 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, el acuerdo al que llega el comité de interpretaciones es que los cambios que se derivan de la medición de ese pasivo y que se relacionan con cambios en el calendario o en los importes, tienen que contabilizarse del siguiente modo. Si el activo original sobre el cual se incluyó la provisión de inicio se mida el costo, va a haber que aumentar o reducir ese importe del valor del costo. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo le agrego un valor, supongamos que tengo que aumentar, como en el ejemplo de recién, en 18 el valor del pasivo, con lo cual el registro al cierre es más activo contra más pasivo por 18. ¿Mm? Al incrementar el valor del activo, yo tengo que asegurarme de que con ese incremento no me quedo por encima del valor recuperable. ¿Mm? Pero no quiere decir que el solo hecho de que yo le añada un poquito más de importe al valor del activo me obliga a hacer la prueba de deterioro de la NIC 36, sino que tengo que acordarme de ver en el contexto de la aplicación de la NIC 36 si eso puede agravar alguno de los indicios que estoy obligado a evaluar para ver si tengo que hacer el cálculo del deterioro. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si esto lo estoy haciendo con relación a un activo que se mide utilizando el modelo de revaluación? Bueno, entonces ustedes piensen lo siguiente, si yo lo mido utilizando el modelo de revaluación, si yo aumento el costo, dado que el valor razonable al cierre siempre es el mismo, finalmente lo que estoy haciendo es reduciendo el superávit de revaluación. Y si yo reduzco el costo, como el valor razonable al cierre es el mismo, lo que estoy haciendo es aumentando el superávit de revaluación. Por lo tanto, como dice ahí, si hay una disminución del pasivo, se reconoce como un aumento de ORI, ¿sí? Por revaluación de propiedad, planta y equipo. ¿Mm? Excepto que por aplicación del propio modelo de revaluación, ese incremento constituye una reversión de resultados de periodos pasados. Y si hay una reducción en el valor, tengo que reducir el ORI, pero hasta que me quede en cero. ¿Sí? O sea, tengo que hacer un registro donde aumento el pasivo en el haber y en el debe voy achicando el ORI, pero sabemos que el ORI por revaluación nunca me puede quedar negativo, me puede quedar como máximo cero. Entonces, si yo en el patrimonio tengo un ORI acumulado de 100 y el ajuste que tengo que hacer es un aumento del pasivo de 120, los 20 que me faltan van a ser un gasto del periodo. ¿Sí? ¿Mm? Bueno, cuando acá nos va a decir, en el caso de que la disminución del pasivo sea superior al importe en libros que habría reconocido, cualquier exceso se reconoce inmediatamente en resultados. Nunca puedo, por este ajuste, volver un activo a un activo de signo acreedor. Como habíamos dicho también antes, el cambio en el pasivo es un indicio de que el activo podría ser revaluado para garantizar que el importe no difiera significativamente del valor del activo en el periodo sobre el cual se informa. Y además, aplicando ya la NIC 1 sobre presentación de estados financieros, cuando
tiene lugar este efecto, voy a tener que revelarlo de manera particular como un cambio en el ORI del periodo, porque la NIC número 1 me requiere que yo, dentro de una nota, revele las causas de los cambios de cada una de las líneas de ORI que presente dentro del patrimonio, o cada una de las columnas de ORI que presente dentro del patrimonio. ¿Bien? Por otro lado, una vez que ajusto el importe, tengo que tener en cuenta que ese pedacito que estoy ajustando se tiene que depreciar no en la vida útil total del activo, sino que en la vida útil remanente. En el ejemplo de recién lo tengo que depreciar por t-1, no por t periodos. Y la reversión periódica del descuento, es decir, el costo financiero por la reversión del valor de la provisión, no es una partida que sea capitalizable de acuerdo con la NIC 23. Esa es una aclaración que nos hace. Por lo tanto, sabemos que la medición de las provisiones generan costos financieros, pero no dan lugar a la consideración de un costo financiero que sea parte integrante de la tasa de capitalización promedio cuando aplican la NIC 23. ¿Han visto NIC 23? ¿No? Bueno, entonces lo verán oportunamente. Entonces, veamos un ejemplo numérico para que se entienda lo que nos quiere decir esta interpretación, ¿sí? Supongamos que el 1 de marzo una entidad financiera firma un acuerdo para instalar un cajero automático en un paseo de compras por 5 años, el plazo no es renovable. El acuerdo establece que al finalizar ese plazo, la entidad financiera tiene que hacerse cargo de retirar ese cajero automático. Es decir, supónganse, ustedes van al Quicentro y se encuentran que hay un cajero automático que dice Banco de Pichincha. ¿Sí? Evidentemente, ahí, entre Quicentro y Banco de Pichincha, hay un acuerdo para que el Banco de Pichincha pueda poner dentro de alguna parte de Quicentro un cajero automático. Ese cajero automático no es un activo de propiedad, planta y equipo de Quicentro, sino que es un activo de propiedad, planta y equipo del Banco de Pichincha. El tema es que si a mí, si yo firmo un contrato yo soy Banco de Pichincha, ¿no? Y firmo un contrato con Quicentro para decir, ese cajero puede estar ahí por 5 años, obviamente me van a decir, bueno, pero mire, cuando finalicen los 5 años, usted se lleva el cajero, pero no me deja todo así nomás. Déjeme todo el lugar sanito, porque cuando usted llegó no estaba todo dañado, porque usted seguramente tuvo que hacer perforaciones para instalar el equipo, para el cajero automático, etcétera, etcétera. Entonces ahora que usted se va, no me deje todo ese daño que tuvo que hacer para instalarlo. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto del caso? ¿Sí? Bien. Entonces fíjense, el banco para comprar este activo fijo, el cajero automático, tuvo que pagar un precio de 25, tuvo que pagar aranceles de importación porque no lo fabrican en el Ecuador, sino que lo importan. Generalmente estos equipos son importados de Alemania, por 25. Hay otros impuestos recuperables de 15. El costo de instalarlos de 250. Y esta es la información que importa para aplicar, ¿sí?, lo que sería NIC 16, el párrafo 16C, ¿sí?, que sería el pasivo por retiro. Si hoy tuviera que llevar adelante las actividades de retiro, por eso dice estimación actual,
Si hoy tuviera que pagarle a alguien para que retire de ese lugar y deje todo el lugar como me lo pide el acuerdo, a ese cajero automático tendría que pagar 120, ¿sí? Pero esto va a ocurrir dentro de 5 años, con lo cual puedo tomar la inflación que se proyecta para los próximos años. Acá hemos tomado una inflación del 8% anual y la tasa de descuento apropiada para este tipo de obligaciones, que en este caso es el 20%. Entonces, ¿yo cómo puedo estimar el valor de la provisión? Primero esos 120 los convierto en un valor futuro y luego los descuento aplicándole la tasa del 20%. Entonces, cuando mido el costo inicial de ese activo fijo es de 1.345,86. ¿Y cómo hemos medido este concepto que es el pasivo por retiro, que está dentro del costo inicial? Lo tienen aquí abajo. Es el valor inicial 120, lo aumento, lo inflaciono, ¿sí? Lo multiplico por 1,08 elevado a la 5, entonces me da este importe que ven acá abajo, y este importe que está acá abajo lo divido por 1,2, porque la tasa de descuento era el 20%, elevado a la 5. Y entonces me dan los 70,86. Bien. ¿Quieren hacer la cuenta para ver si les da así? ¿Alguien hizo la cuenta en Excel? 5 años. 5 años, Cristian. ¿Les da así? Perfecto. Carolina me dice que sí. No sé si alguien más lo comprobó. Entonces, a ver si alguien se anima a decirme cómo sería el registro contable inicial en este caso. Esto no es ni SINIF 1, esto es NIC 16, ¿sí? La SINIF 1 tiene que ver con la medición posterior de este pasivo. ¿Cómo sería el registro inicial en este caso? A ver, yo tengo propiedad, planta y equipo, que lo voy a debitar por los 1.345,86. Tengo una provisión que es de 70,86 y después todo el resto son conceptos que voy a pagar o que adeudo, supongamos banco o proveedores, no sé si ahí no me aclara si lo pagué o no lo pagué, que sería toda la diferencia, la sumatoria de todo esto de acá, que me da 1.275, ¿hago bien la cuenta? Así sería el registro inicial. ¿Bien? ¿Alguna duda? Esto es NIC 16, no es todavía SINIF 1, pero necesitamos hacer esto para sobre esto luego aplicar la SINIF 1. Entonces, pasamos a el final del año, medición posterior. Llega el final del año y obviamente la entidad tiene que revisar todas las hipótesis que utiliza para medir el pasivo. Y al final del periodo, una vez revisada esa información, nos encontramos con que el importe final que había estimado en 120, al final del periodo, haciendo un presupuesto actualizado, le da 124, ya no le da 120. Hay una revisión a la baja de la inflación para los próximos 4 años del 7%,
y consecuentemente, como baja la inflación, también baja la tasa del 20 al 18%. ¿Mm? Entonces, ¿cómo debería ser el valor de la provisión al final del año? A ver si alguien lo calcula. Yo debería tomar, yo estoy al final de este año, estoy en el momento 1 y acá es el año 5, con lo cual acá median 4 años en total, ¿no? No como en el caso anterior que había 5. Entonces yo tengo 124, que es el valor de hoy. Lo primero que tengo que hacer es llevarlo al momento 5 multiplicándolo, en este caso, por 1.07 elevado a la 4. ¿Cuánto me da ese valor futuro? A ver si alguien me dice. Si yo tomo 124 por 1.07 elevado a la 4. 157,30. Perdón que hace unas líneas raras ahí, que no sé por qué las genera. 100. Y ahora este valor lo tengo que descontar a este momento dividiendo por 1,18 elevado a la 4. ¿Cuánto les da el valor presente este? 183,51, perdón, bueno, lo cambiamos. 183,51. Esperen que borramos porque ya me parece que... Esto. 183,51 me dicen acá. Lo traemos a valor presente. ¿Y cuánto da 183,51 dividido 1.18? Porque ahora ya la tasa es diferente, elevado a la 4. $83,84 me dicen acá. ¿Alguien más llega a este valor? ¿Qué valor tiene, Carolina? ¿Y cómo lo determino? A ver, cuéntenos. ¿Puede habilitar el micrófono? 124 por 1.07 elevado a la 4. Bueno, debería estar bien. A ver, Cristian lo hizo, entiendo, de la misma manera y le da 183,51. ¿Hay alguien más que lo haya hecho para ver quién de los dos a lo mejor hizo mal la fórmula? Rosa dice que da 162,54 también. ¿Alguien más? Ah, Cristian acá aclara que ahora lo revisó y también da ese importe. Bien, perfecto. Entonces lo borramos. Este valor futuro entonces es 162,54. ¿Y el valor presente cuánto da? ¿Ese está bien? Bien, perfecto. O sea que el valor actual da 83,51.
con 84. Bien, entonces vamos a borrar esto de acá. Y vamos a trabajar ahora con lo que sigue, ¿sí? Fíjense, yo voy a poner la línea de tiempo. No sé por qué me aparecen esas líneas medio raras. Ahí. Este es el año 1, este es el año 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5, ¿sí? Acá en el momento inicial habíamos dicho que nos daba, creo que era 70 con 86, ¿no? Que esto era en el momento 0. En el momento 1, de acuerdo con lo que me dicen acá, da 83 con 84. Con lo cual el pasivo al final tiene que quedar por este importe. ¿Qué es lo primero que tengo que calcular? La reversión del valor presente. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer 70, esto es un papel aparte, ¿sí? 70 con 86 por la tasa de descuento que había utilizado el primer año era el 20%. ¿Mm? Entonces, ¿cuánto me da 70 con 86 por el 20%, por favor? 14 con 17. Entonces, estos 14 con 17 van a dar lugar a un registro que va a ser un registro de gastos por intereses, porque esto siempre va al resultado, contra provisión. Esa es la reversión del valor descontado. 14 con 17. Bien. Eso es siempre lo primero que tengo que hacer la reversión del valor descontado. Con lo cual, ahora el pasivo, antes de compararme contra 83 con 34, me va a quedar por 70 con 26 más los 14 con 17. ¿Cuánto me da esto? Me da 6 y 7, 3, me llevo 1, acá es 0, me da 5, 85,03. Este 85,03 es el valor que tiene el pasivo acá antes de compararme con esto, con lo cual tengo que reducir el pasivo. ¿Mm? ¿Se entiende? Yo, cuando hago el devengamiento del costo financiero, aumento el pasivo por 14,17. Ahora lo que tengo que hacer es dejar el pasivo en 83,84, con lo cual, como tengo que achicar el pasivo, voy a tener que debitar la diferencia. ¿Mm? La contrapartida de ese debe, porque el registro que sigue es debe, la diferencia de 85,03 contra 83, la cuenta de provisión. Ahora, en el haber, ¿qué va? Bueno, en el haber va justamente lo que diga la SINIF 1. El ajuste que tenemos ahí es de 1,20. Entonces ahí es donde aparece, si yo mido al costo el activo, o si mido usando modelo de revaluación.
Si yo mido el costo, es una reducción directamente de propiedad, planta y equipo. ¿Mm? O sea, ese 1,20 es menos propiedad, planta y equipo. Y si yo mido aplicando el modelo de revaluación, va a ser más superávit de revaluación, con signo acreedor, obviamente también, por 1,20. Salvo que tenga que recuperar gastos de periodos pasados, en cuyo caso lo que acreditaré es una cuenta de resultado por revaluación. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, la IFRIC 1, la CINIF 1, está diseñada solo para esa diferencia de 1,20. Para ver dónde tengo que impactar esa diferencia de 1,20, que en este caso es una reducción del pasivo de 1,20, pero que podría ser un aumento del pasivo de 2,80, cualquier cosa podría ser, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que les pido es que hagan el tercer año del activo fijo, ¿sí? Mejor dicho, el tercer año, el segundo año, con los siguientes supuestos. ¿Mm? Tomen nota, por favor. El supuesto para el final del año X2 es que el valor estimado nos da 125, ¿sí? El valor de la salida actual es de 125, la inflación esperada para los 3 años que faltan es del 5% anual y la tasa de interés de descuento pasa a ser el 15%, perdón, no, vamos a ajustarlo al revés, vamos a hacer que aumenta al 8% y que la tasa vuelve a ser el 20%, ¿sí? ¿De acuerdo? Estas son las hipótesis. 125 es el valor revisado, o pongamos 128, porque en el año anterior hemos puesto 124. 128, la tasa de inflación esperada es el 8% y la tasa de interés que uso para descontar es el 20%, ¿sí? Así que por favor, tómense, no sé, 5 minutos para ver cómo sería el ajuste que tendrían que practicar y ahí vemos cómo les da, ¿sí? De acuerdo con estos datos, acá los tienen. Acuérdense que yo estoy con los zapatos en el X2, con lo cual faltan 3 años más todavía. ¿Sí? Ahora todo va a ser o elevado a la 3 o cuando descuento 3 años. ¿Sí? Con un valor de desmantelamiento actual de 128, la inflación esperada para los próximos 3 años del 8 y la tasa de interés del 20. Bien, bueno, entonces trabajen en esto y en 7 minutos, supongamos, ahora es y 58, a las 8:05 volvemos para ver cómo les da el ajuste, ¿sí? Adelante, por favor. Voy a subir ahora el material, o sea, la solución que acabamos de hacer. Retomar el PowerPoint. Ahora ya con esto terminamos la IFRIC 1 y ahora vamos a revisar algunas decisiones de agenda relacionadas con la NIC 2 y con la NIC 16, porque la idea es que ustedes después puedan trabajar las de la NIC 38 y las de la NIC 40. ¿Mm?
¿Cuáles son las decisiones de agenda que se relacionan con la NIC 16? Acá están anotadas no necesariamente en el orden en que aparecieron, sino en el orden en que aparecen dentro de la propia norma, en la NIC 2. ¿Mm? La primera de estas interpretaciones tiene que ver con los préstamos que se realizan de materias primas cotizadas. ¿Alguien leyó esta decisión de agenda y nos puede contar de qué trata? O por lo menos a qué tipo de industria está más orientada, ¿no? A ver, esta decisión de agenda está orientada a la industria bancaria, básicamente. ¿Por qué? Porque hay algunos bancos que realizan préstamos de materias primas cotizadas, particularmente reservas en oro. Ustedes saben que para un banco el oro es una materia prima cotizada y finalmente cae dentro del alcance de la NIC 2 si en el curso ordinario de sus operaciones compra y vende oro como parte de sus actividades bancarias. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Hay veces que el banco A le entrega oro al banco B con un acuerdo de recompra. ¿Mm? Entonces, el banco A es el propietario del oro, el banco B lo que hace es recibe el oro y le entrega plata al banco A. ¿Mm? Y el banco A, después de un periodo de tiempo, le devuelve dinero. ¿Mm? Y el banco B le devuelve el oro al banco A. Obviamente esta cantidad es mayor a esta cantidad, ¿sí? Entonces, en esos casos, la conclusión a la que llega el comité de interpretaciones es que la transacción, si uno aplica distintas normas, es equiparable a una transacción de un préstamo con el oro puesto en garantía, con lo cual la compañía A no deja nunca de reconocer los inventarios que tienen forma de oro. Cuando recibe el dinero de B, reconoce un préstamo, va reconociendo luego el gasto por intereses y cuando llega el momento de devolver el oro, lo único que hace A es reconocer la cancelación del préstamo. ¿Mm? Esta es una operación que muchas veces favorece a los bancos para poder cumplir con algunas normas de carácter regulatorio. ¿Mm? El tema es que dentro de las normas internacionales está previsto cómo tiene que proceder una entidad cuando esta transacción se hace mediante un bono, por ejemplo, ¿no? O sea, que B en lugar de ser, de comprar por un tiempo oro, compra bonos, pero sabemos que la tenencia de oro no cumple la definición de activo financiero, sino que cumple la definición de inventario o bien no está tratado en ninguna norma, según quien tenga ese oro. ¿Mm?
Entonces, la preocupación que le plantearon al comité de interpretaciones es cómo tenía que contabilizarse ese tipo de transferencias con acuerdo de recompra cuando lo que estaba yendo y viniendo, en lugar de ser un instrumento financiero, era una materia prima cotizada. ¿Mm? Bien. Luego hay otra decisión de agenda que tiene que ver con la tenencia de las criptomonedas. A esto le vamos a dedicar una reunión específica, que probablemente sea la próxima. ¿Mm? Así que no nos vamos a detener ahora en explicar esta decisión de agenda del Comité de Interpretaciones de junio del 19, sino que la vamos a desarrollar más en detalle y vamos a ver otros aspectos relacionados con la contabilidad de las criptomonedas. Bien. Luego hay otra decisión de agenda que es cómo hay que proceder cuando en esencia una entidad no puede diferenciar en términos físicos dentro de una misma planta qué es activo fijo y qué es inventario. De hecho, si ustedes se fijan, esta misma decisión de agenda es una decisión de agenda que va a afectar a la NIC 16. Porque el problema que le plantean al comité de interpretaciones es, hay una fábrica, esa fábrica tiene activo fijo y tiene inventario, pero la realidad es que no hay forma de distinguir cómo hay que tratarlo. Lo interesante de esta decisión de agenda es que el comité de interpretaciones no da ninguna orientación, sino que dice que ese es un problema operativo de esa empresa en particular y que no existe ningún tipo de evidencia de que este sea un tema generalizado o que esté fundamentado en un problema de cómo aplicar las normas existentes. En otros modos, lo que le pide a la empresa es que ponga en orden lo que tiene, porque las normas internacionales trabajan bajo el supuesto de que una empresa puede hacer una separación genuina de qué cosa es qué cosa y qué cosa es otra cosa. ¿Mm? Con lo cual dice, miren, acá no hay un problema normativo, hay un problema operativo. Y el comité de interpretaciones no puede brindar una orientación por medio de una decisión de agenda cuando el problema no tiene que ver sobre qué párrafo aplicar o qué norma aplicar, sino que el problema es de carácter operativo. ¿Mm? Entonces, uno podrá decir, bueno, ¿y cuál es el valor práctico que tiene esa decisión de agenda? Bueno, que todo lo que tiene que ver con la infraestructura operativa de la gestión contable no es algo sobre lo que va a opinar el comité de interpretaciones. ¿Mm? Entonces, supongamos que el día de mañana alguien tenga una duda respecto de qué cuenta hay que acreditar en un registro contable. La consulta es, ¿las NIF se ocupan de registros contables? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué han visto hasta ahora? En realidad lo vieron conmigo cuando vimos marco conceptual. A ver, esto lo tenemos que tener claro. Las NIF no se ocupan de registros contables, se ocupan de reconocimiento, de baja, de medición y de presentación. ¿Bien? La partida doble es una herramienta que utilizamos para resolver algunos de estos requerimientos. Algunos de estos requerimientos. Por ejemplo, si ustedes tienen que cumplir con la NIF 7 y armar la nota sobre
la exposición de la entidad a los riesgos de crédito y cómo es que lo gestiona, la partida doble no le sirve para nada en ese caso, y es una norma que tienen que aplicar. Si ustedes tienen que cumplir con la NIC 24 y tienen que incluir información sobre cuáles son las partes relacionadas y cuáles son las operaciones del periodo para tener el listado de las partes relacionadas, a eso no lo hacen por partida doble, ¿sí? Entonces hay un sinnúmero de requerimientos dentro de las NIF que no recurren a la partida doble y que son tan normativos como el registro de la compra de un activo fijo. Entonces, la partida doble es una herramienta más al servicio del cumplimiento de las NIF, pero las NIF no se ocupan de cómo hacer el registro en sí. ¿Sí? Entonces, si uno tiene una duda sobre cómo se hace un registro, el IFRIC probablemente ante una decisión de agenda respondería en el mismo sentido. Mire, usted me está haciendo una consulta sobre un problema operativo y no sobre algo que sea parte de aquello que las NIF regulan. Así como las NIF no regulan sobre cómo tener un buen sistema de control interno que me permita diferenciar qué es activo fijo y qué es inventario, pero evidentemente sin tener un buen sistema de control interno no puedo dar cumplimiento a las normas de contabilidad. Del mismo modo, si yo no tengo un buen plan de cuentas, si no sé cómo se aplica la partida doble, no puedo dar cumplimiento a las normas de contabilidad, pero no por eso diremos que las NIF se ocupan de los registros. Son herramientas accesorias para poder cumplir con las NIF, ¿sí? El marco de regulaciones, el control interno, los procedimientos administrativos, el sistema contable, la partida doble, todo eso son herramientas auxiliares para cumplir con las NIF, pero no es aquello de lo que las NIF va a crear requerimientos. Entonces, el valor práctico de esta decisión de agenda es que el IFRIC nos llama la atención de qué es parte del discurso de las NIF y qué está fuera del discurso de las NIF, aunque pueda estar relacionado o emparentado. ¿Mm? Luego, la decisión de agenda más nueva que existe con relación a la NIC 2 es una que se publicó en junio del año pasado, en junio de 2021, y que se refiere a cuando se hace el cálculo del valor neto de realización, el valor neto realizable de la NIC 2, qué conceptos hay que considerar dentro de los costos necesarios para vender los inventarios. Vieron que el valor neto de realización es el precio al cual la entidad espera vender el inventario menos los costos necesarios para su venta. Entonces alguien preguntó qué conceptos tienen que incluirse dentro de los costos necesarios para la venta. Entonces de eso se ocupa la decisión de agenda de junio del año pasado. Entonces, lo que les voy a pedir es, como esta es la más nueva, la van a poder encontrar con cierta facilidad y además es una norma que tiene cierta relevancia porque es una orientación operativa sobre cómo aplicar la prueba del BNR. Les pido por favor que busquen dentro de, o aplicando el motor de búsqueda que vimos la semana pasada, esta decisión de agenda y que se tomen 1 minuto, 2 minutos para leer el contenido, ¿sí? Así que hacemos así.
van al motor de búsqueda y faltando 10, volvemos, 10 para las 9, volvemos a ver qué es lo que encontraron que dice esa decisión de agenda. ¿Bien? Bueno, estamos nuevamente. ¿Encontraron la decisión de agenda? Bien. ¿Nos quiere contar de qué trata, Isabel? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿De acuerdo? Bueno, sí, es el documento que le estaba viendo. Dice: el comité recibió una solicitud sobre los costos de una entidad. Incluye como costos estimados necesarios para realizar la venta al determinar el valor neto realizable de los inventarios. En particular, la solicitud preguntaba si una entidad incluye todos los costos necesarios para realizar la venta o solo aquellos que son incrementales a la venta. En el párrafo 6 de la NIC 2 define el valor neto realizable como el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio menos los costos estimados de terminación y los costos estimados necesarios para realizar la venta. Los párrafos 28 y 33 de la NIC 2 incluyen requerimientos adicionales sobre cómo una entidad estima el valor realizable neto de los inventarios. Esos párrafos no identifican qué costos específicos son necesarios para realizar la venta de los inventarios. Sin embargo, en el párrafo 28 de la NIC 2 describe el objetivo de reducir los inventarios a su valor neto, valor realizable. Este objetivo es evitar que los inventarios sean llevados en exceso de las cantidades que se espera obtener de su venta. El comité observó que al determinar el valor neto realizable de los inventarios, la NIC 2 requiere que una entidad estime los costos necesarios para realizar la venta. Este requisito no permite que una entidad limite tales costos a solo aquellos que son incrementables. Por lo tanto, excluyendo potencialmente los costos en los que la entidad debe incurrir para vender sus inventarios, pero que no están incremental a una venta en particular, incluir los costos incrementables podría no lograr el objetivo establecido en el párrafo 28 de la NIC 2. El comité concluyó que al determinar el valor neto realizable de los inventarios, una entidad estima los costos necesarios para realizar la venta en el curso ordinario del negocio. Una entidad usa su juicio para determinar qué costos son necesarios para realizar la venta, considerando sus hechos y circunstancias específicas, incluyendo la naturaleza de los inventarios. El comité concluyó que los principios y requerimientos de las normas NIF proporcionan una base adecuada para que una entidad determine si los costos estimados necesarios para hacer la venta se limitan a los costos incrementables al determinar el valor neto realizable de los inventarios. En consecuencia, el comité decidió no agregar un proyecto de establecimiento de normas a el plan de trabajo. Bien, excelente. Entonces, fíjense que, de acuerdo con lo que acaba de leer Isabel, la discusión se concentra en si costo necesario se limita a costo incremental o es más grande que ese alcance. ¿Alguien me podría decir qué entiende por costo incremental? O sea, ¿qué es la diferencia entre costo necesario y costo incremental? Porque ese es el tema central de la decisión de agenda. Ahora, si no entendemos, la expresión costo incremental la van a encontrar repetida en muchas NIF. Por eso es muy importante que tengan claro la diferencia entre costo necesario y costo incremental. Un costo puede ser
necesario y no ser incremental, aunque generalmente todos los costos incrementales son necesarios. ¿Saben qué quiere decir costo incremental? El costo incremental es aquel que ocurre solo si la venta tiene lugar. Si el costo de venta incremental, yo no lo tendría si no hay venta. Les pongo un ejemplo. Supongamos una empresa que se dedica a la venta de ropa. ¿M? Y tiene personal de venta dentro del local. Entonces, el personal de venta cobra un sueldo fijo, pero también cobra una comisión por cada venta que realiza. ¿Mm? Entonces, la comisión es un costo incremental. ¿Por qué? Porque el vendedor que vende cero, ¿cuánto cobra de comisión? Cero. Pero la parte fija del sueldo que le pago al empleado es parte del costo de venta, porque es un sueldo de un vendedor, no del costo de venta, sino del costo de vender, del costo necesario para vender, porque yo para vender necesito vendedores, pero no es incremental, porque la parte fija, aunque ese vendedor durante ese mes venda cero, igual se la pago. ¿Se entiende? ¿Se comprende la diferencia? Ese es el ejemplo más típico que uno puede dar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en la práctica una empresa determina, porque vieron que generalmente nosotros en la práctica para determinar el BNR calculamos el porcentaje de los gastos directos de venta, ¿sí? O de los costos necesarios de venta. Pero el tema es que en la práctica, no, incremental no quiere decir que sea variable. Variable tiene que ver con que se mueve en función a otro elemento que yo defino. ¿Mm? ¿De acuerdo? Acá incremental quiere decir, si yo, por ejemplo, vamos a poner otro caso, la NIF 9 va a decir que cuando reconozco un activo financiero que compré, si lo mido después al costo amortizado, en el momento del reconocimiento inicial, tengo que reconocerlo por el valor razonable más los costos incrementales de la compra. ¿Qué quiere decir? Aquellos costos en los que yo incurro para comprar y que si no compro, ese costo no existe para la empresa. Entonces siempre la variable incremental es la que genera entrada o salida de cash, pero solo si el evento bajo análisis ocurre. ¿Mm? Ese es el concepto de incremental. ¿Por qué? Porque alguien que está más familiarizado con lo que tiene que ver con contabilidad de costos le podrá decir que todos los costos analizados a escala terminan siendo variables. ¿Por qué? Porque el sueldo fijo de un empleado dado una determinada cantidad de sucursales es fijo, pero cuando yo lo analizo desde una perspectiva de una decisión de abrir más sucursales, aún el costo fijo es un costo variable, porque si abro más sucursales tengo más cantidad de costo fijo. ¿Mm? Con lo cual, por eso trato de no utilizar una terminología que es más de otra disciplina, que es la disciplina de costos. ¿Sí? Cambio incremental es una definición que es propia de las NIF. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Podría suceder, no sé, en la práctica cómo lo resuelven ustedes, que cuando determinan el porcentaje de los costos
directos de venta que se restan para hacer la prueba de BNR todos los años, que lo hacemos todos con nuestros clientes, para determinar ese porcentaje de los costos comerciales, solamente tomen la parte de los costos, comerciales incrementales. Como decir, de la línea de sueldos dentro de los costos comerciales solo tomo la parte que es comisiones, no tomo la parte que es sueldo fijo. Pero acá la norma dice, mire, el tema es que no hay una limitación a los costos incrementales. Y si usted no tuviera ningún, o sea, a lo mejor no hay una relación directa entre la venta y el empleado, pero si usted no tuviera fuerza de venta dentro de esa sucursal, usted no podría lograr la venta. Entonces, no lo limite al costo incremental. Ahora, me acuerdo cuando esta decisión de agenda fue puesta a consulta pública, que desde el GLENIF le habíamos sugerido al IASBI que trate de generar algún tipo de consistencia con una modificación que se hizo a la NIC 37 respecto de qué costos tienen que incluirse, y se había generado un debate habida cuenta de que dentro de los costos necesarios podrían incluirse los gastos por depreciación del activo fijo de una sucursal de venta, pero en realidad eso es un costo que nunca va a implicar una salida de cash para la compañía. Entonces habían los que eran de la opinión de que los costos que no generaban salidas de caja no tenían que incluirse, y otros que consideraban que sí. Entonces en la carta comentarios se pidió que se aclare ese punto, pero finalmente el comité de interpretaciones no lo aclaró. Solo se limitó a decir que con lo que existe dentro de las normas, no debería limitarme solo a los incrementales, pero no me dijo dónde llega ese límite. Me dijo dónde no llega el límite, es decir, no llega solo a los incrementales. Pero ¿qué tengo que tomar? Después dice esa frase que leí Isabel al final, que la entidad, conociendo el objetivo, tiene elementos suficientes para aplicar la NIC 2, considerando todos los hechos y circunstancias que le son propios a cada entidad específica. ¿Mm? Bueno, entonces les pido por favor que para la próxima reunión que tenemos juntos, que es, esperen que ya les digo, déjenme ver la agenda. El 31. El 31, o sea, el próximo lunes, ¿sí? Les pido por favor que del listado de las decisiones de agenda que les quedaron, revisen aquellas que les resulten más interesantes, las que después de leerlas les generen algún tipo de duda, para que las tratemos durante la primera media hora de la reunión próxima, y que además completen el listado de las decisiones de agenda que se relacionan con la NIC 16 y con la NIC, perdón, con la NIC 38 y con la NIC 40. Fíjense que ustedes tienen en el material las que tienen que ver con la NIC 2 y con la NIC 16, las que tienen que ver con la NIC 38 y con la NIC 40 está vacío porque la actividad era que la completen. ¿Mm? Entonces, bueno, lean las de la NIC 2 y de la NIC 16, léanlas. Y de la NIC 38 y de la NIC 40, por lo menos hagan el listado y completen esa actividad para el próximo 31. ¿Bien? ¿Comprendido? Bueno, excelente. Entonces, Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. Que tengan un buen resto de semana y Dios los bendiga. ¿Sí? Hasta pronto.